Ah, sí, la magnífica y gloriosa séptima generación. Nos dejó grandes joyas y fue la generación que forjó a la gran mayoría de todos nosotros como jugadores, desde los más chiquitos hasta los más grandes. Si bien esta generación no salió con muchísimos juegos de lanzamiento, habrán sido unos 20, y la verdad es que todos los juegos que fueron anunciados en la infame E3 del año 2006 fueron bastante downgradeados al momento de salida. Bueno, esta generación empezó con downgrade, así que vamos a seguir que esto se va a poner interesante. Esta generación dejó grandes cosas que a día de hoy siguen siendo enormes para toda la industria del gaming y de la creación de contenido en general. Hablamos de tremendísimos hitazos como Minecraft, League of Legends y la mayoría de los MOBAs, le guste a quien le guste, Counter-Strike Go, y el juego que creo que fue el más importante, estamos hablando claramente del gran GTA V. Esta generación impulsó a muchísima, pero muchísima gente para poder ponerse a robar con el internet, es decir, a vivir del internet. Y fue tan arrasadora que a día de hoy formó muchísimas carreras que en aquellos tiempos nadie, ni la gente joven, ni la gente vieja, ni menos los niños, nadie jamás se iba a pensar que iba a poder existir algo así. ¿Te imaginas en aquella época pensando que alguien va a vivir de jugar juegos? Es insólito. ¿Te acordás cuando tu papá te decía que largás esos jueguitos que no te sirven para nada? Bueno, mirá la cantidad de millonarios que hay jugando los jueguitos y viviendo de eso. ¿Por qué esta generación fue tan importante, sino una de las más importantes de toda la historia? Bueno, las cosas son muy simples. La sexta generación, la cual corresponde a la PlayStation 2, Xbox, Dreamcast y otras más, fue supermasivamente vendida. Pero en resumidas cuentas, esta generación fue incluso más importante que todas estas porque fue mezclada con un suceso aún más importante: la masificación de Internet. No digo que Internet no haya existido, Internet existe como desde el año 60, pero por allá, entre el año 2006 y 2010, todos empezamos a tener Internet, sea donde vivamos. Internet ya era económico y llegaba a casi todos lados, incluso a pueblitos recónditos de donde yo crecí, ya llegaba Internet. Eso fue lo que hizo que esta generación tenga tanta influencia para el mundo entero, incluso para los que no estaban tanto al día con cosillas del gaming de aquellas épocas. Pero bueno, ahora vamos a lo que vamos. Vamos a hablar de los mismos tiros en las piernas que se metieron las empresas y de las cosas que hicieron sufrir a un montón de gente en esta época tan importante para el mundo y para el mundo del gaming también. Bueno, vamos a empezar desde lo poquito a lo mucho. El primer tiro en la pierna, que supongo que fue un tiro en la pierna, al final después terminó siendo una especie de acierto, pero a nadie le gustaba esto en un inicio. Bueno, sí, el primer desacierto de esta maravillosa consola fue esto que hoy tanto queremos. Sí, el Xbox Gold. Básicamente, en los primeros años de vida de la consola, el online no era tan concurrido, sobre todo en Latinoamérica, pero años después ya se empezó a masificar un poco más. Si querías jugar online en Xbox, sí o sí tenías que pagar una membresía Gold que siempre osciló entre los 7 y los $10 por mes. Esto no fue para tanto, para muchos, pero fue un tirón para atrás para los que querían jugar online y para los que preferían Xbox, sobre todo para la gente que usaba originales, que le daban lo mismo entre los precios de la Play 3 y la Xbox. Sí, la inutilidad de la Kinect. Como todos se querían copiar de la invención de Nintendo Wii, Xbox quería ir un poco más lejos. Y por más lejos, a tal punto de que no tengas que usar ningún control para que te detecte el movimiento, sino tu propio aparato que tenía una cámara y salía a un precio de más o menos $150 de salida, con un funcionamiento bastante de mierda. Hago un pequeño paréntesis. ¿Alguien me puede decir quién en su sano juicio que tuvo una Kinect en su vida la usó como control remoto para ver una película en Zoom? ¿En Zoom? Kinect era ilusorio, no servía para lo que decían que servía. Y realmente no servía para mucho más. Los movimientos de los juegos que más requerían movimientos, como este juego de pelea de acá, este juego de Dragon Ball y otros más, no te tomaban los movimientos que eras, sino te tomaban movimientos que eran para nada reales. Es decir, estaba programado para tomar ciertos movimientos cuadrados del cuerpo, si no, no te los tomaba o imitaba más o menos a lo que vos te ibas pareciendo. Estaba limitada solamente a ciertos movimientos muy particulares. Mucha gente se lo compró pensando que esto iba a ser un antes y un después en toda la industria. Es más, cuando anunciaban los trailers todos mirábamos como diciendo wow, acaba de desaparecer el joystick, y nada más alejado de la realidad, por suerte. Y
Y bueno, y ahora vamos al problema de Xbox más grande y más peor del mundo. Sí, estamos hablando del famosísimo e infame anillo rojo de la muerte, de la parca, del chamuco. Muchos de nosotros somos innegablemente tercermundistas, que por suerte, y me refiero a mucha suerte, podían contar con una Xbox 360 chipeada o flasheada. Primero con el LT 1.0, después con el 1.6, después con el 2.0 y finalmente con el glorioso 3.0. Esto básicamente pasaba en las primeras ediciones de Xbox, en las primeras 3 ediciones para ser preciso. Era un sobrecalentamiento del procesador o un cortocircuito en la placa madre cerca del procesador. Esto jamás fue solucionado. Lo iban arreglando de a poco con actualizaciones, pero no actualizaciones de software como todos conocemos, sino actualizaciones de consola. Es decir, no es que vos simplemente bajabas una actualización y listo. Tu Xbox pasaba a ser modelo Jasper, que era el modelo que no se rompía, sino que tenías que comprar otra consola. Y no te daban ningún tipo de descuento, ni un rebate, nada. Ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni mucho menos en Latinoamérica. Sé que esto es son 3 remarcaciones, pero créanme cuando les digo que se te joda la consola que tan cara te había salido, ahorrando centavo por centavo, esto era una cagada total. Pero bueno, Xbox fue mi consola de 7ª generación favorita. Tengo una gran historia con Xbox, así que dejémosla acá. $599. Bueno, pero miren a quién tenemos por acá. Desde que salió esta E3 de 2006, los medios de comunicación quedaron con el culo recontra para arriba, porque $600 de aquella época equivaldría hoy más o menos a unos $1000. Sí, está bien, la PlayStation 3 de aquella época movía un hardware muchísimo más poderoso que las computadoras gamers de aquel momento, pero igual los medios de comunicación y las críticas lo hicieron ver como algo absolutamente incomparable. Todo aquel que tenía una PlayStation 3 en aquel momento probablemente era rico o se había robado un banco. Obviamente, sin contar que ellos también tuvieron un problema muy similar al de las luces rojas, pero esta vez se lo vamos a perdonar a Sony porque ellos se hicieron cargo de todo como unos caballeros, te arreglaban la consola, tardaban meses, pero te lo arreglaban, aunque después largaron una actualización de consola. Después, varios años después de todo esto, ya pasando los años de 2010 y llegando a 2011, hubo un ataque masivo. Un ataque masivo que incluso movió a los medios como la tele y los gobiernos de países con más usuarios. Un ataque a PlayStation Network tan grande que lo tuvieron que deshabilitar completamente por casi 25 días enteros. El ataque desde un principio fue pésimamente manejado por Sony. Se dieron cuenta re tarde y le avisaron a la gente como una semana después de que todos los datos estaban comprometidos. Fue como algo así. Hola, Mistel. Hola, Sony. Quería informar que su información ha sido comprometida o robada hace una semana. ¿Qué? ¡Sayonara! Perdón. ¿Dije un ataque? No fue solo un ataque. En el lapso de 10 días, por los inicios de abril, fue atacado por 2 grupos diferentes. Un grupo fue Anonymous, que hizo un ataque DNS a los servers por algo empresarial que a ellos no les gustó, pero no tenía como objetivo a los clientes. Y otro ataque, que vino varios días después, tras la filtración de datos de Anonymous y que se dieron cuenta que hackear PlayStation Network era fácil, fue dirigido a Sony y a los clientes por igual. Este ataque fue masivo. Y hasta muchos pensaron que era el final de la PlayStation 3, porque sí, claramente todo el escenario se superdaba para esto, era muy grave. El ataque no solamente atacó a los servidores de Sony, filtró millones de datos de tarjetas de crédito, contraseñas que se usaban en cuentas de más de 77 millones de usuarios, también direcciones físicas, correos electrónicos, datos ejecutivos súper delicados y muchísimo más. Recuerden que en aquel momento no existía la verificación de 2 pasos como la conocemos hoy, y al saber una contraseña de un correo electrónico o de una cuenta bancaria te daba acceso libre desde cualquier parte del mundo. Este drama terminó con los señores ejecutivos de Sony pidiendo unas disculpas por todo lo sucedido. Y bueno, para terminar el video, arranquemos con los pequeños problemas que tuvo Wii, que realmente no tuvo problemas muy grandes esta consola en aquella generación. Wii fue la consola más vendida entre todas estas 3. Crean o no, al final es lo único importante para las empresas y me parece perfecto. La Wii para mí, en mi opinión muy personal, fue rara.
La Nintendo siempre sale con mucha menos potencia de lo que es el mercado. Pero bueno, la novedad de esta fue el movimiento, que fue una novedad tremenda. Aunque a mí personalmente no me llamaba mucho la atención, el movimiento funcionaba realmente bien. Tuvo sus juegos originales que mayormente, lo digo de nuevo, en mi opinión fueron bastante malos, exceptuando el Smash, un par de juegos de Zelda y nada más. Y la verdad es que Wii Sport era bastante entretenido. Como dije, no tuve grandes errores. Pero bueno, jamás nos vamos a olvidar de esto. Muchas gracias, Nintendo. Si el video te gustó, compartilo con tus amigos, y si no te gustó, compartilo con tus enemigos. Gracias por quedarte hasta el final y suscríbete. Si no, acordate, te voy a recagar a trompadas. Los veo la próxima.